hay una ola de frío para estos días que va a abarcar hasta el día de la fecha patria, ¿no? 25 de mayo, que celebramos nosotros precisamente nuestra primer constitución o liberación, digamos, del país cuando se convierte en esta República Argentina que somos hoy. Bueno, la ola de frío va a abarcar desde ahora hasta primeros días de la semana que viene, aparentemente, sobre prácticamente toda la región centro norte, bueno, el sur siempre es frío, obviamente, donde se prevé algunas nevadas, inclusive en provincias donde generalmente esto no sucede, o en lugares de provincia donde no sucede, caso Córdoba, donde posiblemente la nevada pueda haber, a lo mejor, qué sé yo, es un agua nieve, como le suelen llamar, en la capital de Córdoba, porque sí, en la sierra en algunas oportunidades ha llegado a nevar. Por ahí hasta algunos coqueteaban con la idea de que podía llegar a nevar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la capital federal de la República Argentina, con lo cual el gobierno, frente a este hecho de esta ola de frío, lo complica un poco, porque habla de la preemergencia y pide cortar de alguna manera servicios a algunas empresas. Esto está previsto ante alguna emergencia, pero bueno, la oposición que dice que no han tenido la previsión necesaria para esta situación climatológica. Hoy el dólar, récord, ¿no? Trepó hasta los 1.300 pesos. El tipo de cambio paralelo avanzó 25 pesos y acumula un alza de 255 pesos desde el martes de la semana pasada, cuando empezó a trepar lentamente, cuando el Banco Central precisamente recortó las tasas de política monetaria de una manera abrupta, 10 puntos. Y no nos olvidemos, en diciembre estábamos en 133% la tasa de interés, mientras que el gobierno fue en estos 5 meses bajando de a 10 puntos, así abruptamente, y hoy estamos en 40%. ¿Qué sucede esto? Sucede que los plazos fijos ya no están rindiendo porque el resultado mensual que otorga esa rentabilidad incluso está por debajo de la propia inflación. Esto no es casual, no es que algo, no hay que no cunda el pánico. Y señores empresarios, sobre todo los proveedores de alimentos, no miren el dólar blue para ver de qué manera suben de nuevo los precios, ¿no? Porque esto pasa, este es el juego del mercado, y sobre todo porque tiene que ver con que el Banco Central ha ido secando la plaza de esa cantidad excesiva de dinero emitido precisamente por Sergio Massa en su condición de ministro de Economía y candidato a presidente el año pasado, donde emitió más allá de 3,5 billones de pesos, que evidentemente generaron una distorsión total y absoluta. Bueno, lo cierto es que por ahí está un poco la cuestión. La gente con los pesos, que saben que no valen demasiado, a pesar de que la inflación está previsto que pueda llegar a caer en este mes de mayo una vez más, hasta niveles del orden de los 5 puntos, bueno, lo veremos, me parece demasiado prematuro para poder decirlo. Acá en una semana se da vuelta todo en la República Argentina, así que esperemos equivocarnos. Y tiene que ver con esto, no hay ningún otro tipo de cosa. O sea, se secó la plaza de pesos al bajar las tasas abruptamente, y los ahorristas van y se refugian en el dólar. Por eso, al demandar dólares, oferta y demanda, ¿no? Al demandar más dólares, sobre todo en el mercado paralelo, el dólar trepa, Por eso cerró hoy a
1.300 puntos. Eso no es preocupante. Para mi gusto es mucho más preocupante los 1.429 puntos básicos que tenemos de riesgo país. O sea, veníamos haciendo muy buena letra en general los argentinos y en general los distintos sectores de conducción, digamos, del país, los políticos, los sectores gremiales y demás. Pero bueno, todo este lío que se armó en el Congreso, esto de no aprobar la ley de bases, esto que de pronto no se va a hacer el 25 de mayo, algunas marchas, algunas movilizaciones, el acuartelamiento de la policía en Misiones, las marchas, el escándalo que hay precisamente con los, entre comillas, dirigentes gremiales, dirigentes sociales que se quedaron con el dinero de la gente que ellos decían representar. Bueno, todo esto es mala letra. Esto es como cuando vos tenés un amigo y te tira mala onda, o ese amigo anda en cosas medias raras, no sé, o consume sustancias raras, o de pronto es amigo de lo ajeno, un tipo que empieza a ser mal visto. ¿Qué haces? Vos te apartás, te vas. Y si alguna vez te invitan al cumpleaños del amigo, decís, no, la verdad que no, esto es lo mismo. A ver, capaz que es muy simplista el ejemplo que estoy dando, pero tiene que ver con esto. Estamos invitando, a que vengan, estoy acelerado hablando rápidamente porque tengo mucho material y trato de que todo pueda entrar en este programa del día de hoy. Así que vamos a bajar un poco el cambio. Y decía, como cuando invitamos a los inversores extranjeros a hacer inversiones de producción, generar una reactivación de la economía, explotar nuestra propia riqueza, generar puestos de trabajo verdaderamente con salarios dignos, pasar toda esa gente que está en negro a la parte blanca y todas estas cuestiones. Bueno, existen los muchachos, como por ejemplo hoy el paro educativo, que los concentra frente al Congreso. No sé qué quieren frente al Congreso. A ver, nosotros elegimos a los legisladores para que nos representen y después van y los aprietan. Digo, es inconcebible esto. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? A Romero a la cabeza. Ya vamos a hablar de ese tema también. Insisto, el riesgo, eso genera todo el riesgo país. Cuando más sube el riesgo país, ¿qué significa? Somos un país de riesgo. Entonces no es para invertir, vamos a esperar. Sí tienen todo, pero mirá cómo se portan, así que vamos a esperar. Voy a hablar poco del show de anoche del Luna Park, excepto que en mi modesta opinión, La Libertad Avanza no es un partido. Yo creo que La Libertad Avanza es un movimiento que se va gestando desde abajo hacia arriba, impulsado generalmente por jóvenes de entre 18 y 30 años, que por otra parte hablan con sus padres y los convencen de que hay una nueva opción. En general, ¿qué es lo que pasa en la República Argentina? Todos estamos realmente quemados de tanta corrupción, del crecimiento de la pobreza, de estos paros contra la educación, porque no es solamente atentar contra la educación de los niños, que es fundamental para el futuro de la República Argentina. Hablo de niños, pero hablo también de que este paro abarca a todos los niveles, inclusive hasta el nivel universitario, para no nombrar uno por uno, lo cual implica que evidentemente la educación no es un servicio esencial como debiera ser, y por eso no lo quieren votar como tal en la ley de bases donde está incluido, porque se le termina el curro a los dirigentes. ¿De qué van a vivir después si no tienen con qué movilizar? Bueno, la verdad es que aparentemente, esto lo vamos a ver sobre el final del día, aparentemente el acatamiento no ha sido muy bueno. O sea, los verdaderos maestros no son los culpables de toda esta situación. Pero lo cierto es que en el show del Luna, que es a lo que me quería recibir, fue un acto medio... Primero, no fue un acto oficial, convengamos. Me parece que equivoca aquel que dice que esto fue un acto oficial. Sí fue un acto nada convencional, nada tradicional. Es como una especie de nuevo formato donde el protagonista fue Javier Milei en su condición de ciudadano Javier Milei y líder de un movimiento.
a la vez presidente de la República, pero que se movía en el escenario como lo hizo en campaña, como un rockstar. Fue un show. Pero además, en la introducción de casi 50 minutos, personalmente, como creo que muchos, porque tuvo 10 puntos de rating, lo cual es muchísimo, fue un profesor dando una cátedra de economía que me parece que nadie entendió, porque era muy técnico, muy para gente que está en el tema en particular, pero tal vez intentó demostrar de alguna manera, yo creo, Milei con eso, que él sabe de economía, que sabe de lo que habla cuando dice voy a llevar la Argentina para este lado, voy a parar la inflación, voy a tratar de reactivar la economía, voy a equilibrar las finanzas del Estado. Y en este marco, este acto político, eso fue, que contó con la presencia de casi todo el gabinete, estaba el papá y la mamá también, con lo cual eso también está demostrando que no es una cuestión oficial. No sé qué hacía Yuyito González, estoy medio perdido en esa parte de los amores y lo que sé, pero bueno, es una figura pública, obviamente, y ahí estaban la vicepresidente, obviamente, el ministro de Economía, bueno, todo el gabinete. Y además había como 300 invitados especiales, estaba Zulema Menem, y perdón, eso motivó que hoy fuera tapa del Time. No es fácil ser tapa del Time, y yo creo que Milei apunta a eso, apunta a ir más allá de las fronteras argentinas y constituirse en el líder libertario a nivel mundial. Y ese es el trabajo que está haciendo. Es de orden personal, claro que sí, pero en su condición de presidente de la República está arrastrando detrás a todo el país, para bien y para mal, para que nosotros estemos en el candelero de alguna manera. Lo malo es que después hacemos fronteras adentro, mala letra, y mucho no nos sirve. Pero bueno, no es el único presidente argentino ni la única figura importante, popular argentina, que sea Messi también lo ha sido, ha habido otro en Menem también lo ha sido, ha habido otros presidentes, Alfonsín ha sido tapa del Time. Bueno, eso también significa, uno de los diarios de mayor circulación del mundo, que la Argentina tiene elementos importantes como para que los medios internacionales importantes y los sectores de generación económica y política importantes tengan los ojos puestos sobre la República Argentina. Bueno, logró su objetivo. Y en cuanto al marketing para la venta del libro, también logró su objetivo, porque ahora se vende como pan caliente. Eso no solamente pagó los 10 millones, decían 8 al principio, ahora dicen que son 10 millones de pesos que salió esa movida de anoche, con las regalías del libro, ¿no? O hasta el nivel de los 10 millones. Recordemos que el libro a nivel de Argentina se vende en 22.000 pesos, creo, y a nivel Europa en 28 euros. Bueno, lo cierto es que yo creo que el que todos los portales del mundo se ocuparan de este show mediático, este show de anoche, no es casual. En 40 años nosotros pasamos desde una concepción política de Alfonsín, recuerden, de Luder en su campaña, traje, corbata, chaleco, una cosa todo formal, discursos sin ni una sola palabra desbocada, soez, por decirlo más elegantemente, una cosa más orquestada, armada, pero fue cambiando, no nos olvidemos. Después vino Menem, corrió con la Ferrari, hizo sus propias historias, tuvo sus affairs amorosos, no es el único, pero todo esto fue evolucionando y me parece que el interés político por primera vez sí
se trasladó a una masa mucho más importante de gente joven que la que sí también tuvo el justicialismo, peronismo en sus distintos nombres a lo largo de estos 41 años, donde tuvo su JP, su Juventud Peronista. Cristina también tuvo, acá tenés los pibes para la liberación, recuerden ese tema. Lo que pasa es que ahora esto está teniendo una informalidad tal que los pibes se arriman, los pibes digo 18 a 30 años, los jóvenes ya rayando los 30 años tienen poder de decisión, son profesionales, manejan emprendimiento, manejan empresas, están en un grado avanzado en las universidades, etcétera, y arrastran también, lo hemos visto ayer en las imágenes, a un sector que ya está rayando los 60 años, hombres y mujeres de 60 años que fueron a escuchar. Yo creo que no entendieron nada de la primer parte del show, pero de todas maneras hicieron un silencio total y absoluto de respeto para escuchar lo que no entendían y aplaudir sí cuando de pronto pasaba la cuestión un poco al castellano el presidente Milei, y bueno, cuando rompió precisamente ese hielo al arrancar cantando ese tema de la renga un poco modificado, que mucho no le gustó, digamos, a la banda, que ya no existe como tal, pero que de todas maneras sus integrantes no le gustan mucho. Pero, a ver, cuidado, porque después tocaron los temas originales y eso da regalías, y los muchachos van a levantar algún dinerillo también con esto. Bueno, lo cierto es que este tipo de fenómeno donde el 50% de pobres o con un 50% de pobreza en la República Argentina, una situación económica verdaderamente difícil para todo, para el conjunto de los argentinos, pero, a ver, no es distinto esta sensación que se genera a lo que pasa en España e Italia. España e Italia no tienen los problemas que tenemos nosotros económicos. Vos tenés obras de infraestructura que se hacen, una economía controlada, una inflación parejita y controlada, nada que ver con lo nuestro, ¿no? Que es un despiole andante. Pero hay como un resentimiento social hacia la vieja política. Occidente tiene ese problema. Hay como una especie de rebelión social general, en mi opinión, por lo que leo, por lo que veo, por lo que charlo con gente de otros países, a dónde llegamos nosotros también con este programa, donde llega este medio fundamentalmente, y hay una especie de rebelión. España tiene estas cosas, ustedes fíjense, ¿por qué no necesariamente Sánchez sale con los tapones de punta, que en definitiva parece que son de corcho, porque le está saliendo el tiro por la culata, cuando quiere confrontar con Milei por la ultraderecha, y resulta que no le está saliendo muy bien la historia? ¿Por qué? Porque hay una especie de rebelión hacia ese tipo de política ya vetusta, diríamos, y viene toda una nueva generación, toda una nueva forma de hacer política, o sea, en camperita, y con un léxico distinto y con una forma de comunicar totalmente distinta. Claro, mucho apoya todo esto las redes sociales, sin ningún tipo de duda. Así que yo saco esta conclusión, ¿no? Porque hoy ha generado lo que sucedió anoche hasta levantar 3 o 4 puntos la adhesión popular hacia el presidente. Ahora, ¿estará la sociedad dispuesta a esperar, quizás a lo mejor hasta fin de años, que es lo que en general se recoge? Y la estamos pasando mal, pero ahora estamos bien. Lo que pasa es que venimos de tanta corrupción, de tanto autoritarismo, de tanto uso indebido del Estado, las vacunas, recuerden ustedes, la cuarentena, la fiesta de Olivos, los bolsos de López, los juicios por vialidad, Otesur, los sauces, venimos de todo eso. Y entonces la gente dice, vamos a ver, este está loco, pero vamos a ver dónde nos lleva su locura.
Esperemos que nos lleve a buen puerto, a todos, aún aquellos que hoy tratan de serrucharle el piso de la mejor manera posible para que no llegue al final del mandato. Y esto es el kirchnerismo, que está viendo que cada vez la cuestión se le está poniendo mucho más difícil. Milei sigue, mientras tanto, la marcha solo, sin una sola ley aprobada en estos casi 6 meses ya de gestión. No hay precedente en estos 41 años de incipiente, ya no es tan incipiente, 41 años de democracia continua que tenemos en el país, después de haber recuperado precisamente con creces este Estado de Derecho tan importante. Solito va ahí, no lo apoya el Congreso, no tiene ley, con un puñadito de legisladores en las dos cámaras que la verdad tienen que remar. Lo hemos visto al ministro de Interior remando de una manera impresionante. Bueno, y eso creo que la gente lo está viendo cómo el Congreso se está comportando y toma nota. Los que no lo están viendo son los dirigentes de la oposición, y no me refiero tan solo al kirchnerismo. Hay algunos de estos que se llaman dialoguistas, que yo diría más vale son oportunistas, y la gente toma nota. No quieren volver a los tiempos de corrupción, y me parece que por eso se bancan estas locuras, este tema del show, esta cosa que rompe todo esquema de hacer política. Y también le produce, si con lo demás, acartonado, con los grandes autos y esto y aquello, le fue muy mal, entonces bueno, vamos a probar con esto, a ver qué onda. Y por eso sigue teniendo esto. Ahora, claro, urge ocuparse de la pobreza, mi amigo Milei. De eso yo voy a hablar en mi editorial de hoy precisamente, educación y pobreza. Pero quiero decirles antes, como dije educación, me surge el tema del paro docente, ¿no? Esta medida de fuerza que fue resuelta tanto por los 4 sindicatos nucleados en la CGT, UDA, AMEP, CA, SADOB y CETERA, y se produce ante el estancamiento de las negociaciones con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, a quien la quisieron llevar por delante, y la mujer evidentemente tiene sus agallas, ¿no? O sea, por la fuerza nada. Este gobierno es caprichoso. Por la fuerza no me vas a sacar nada, dicen. Yo voy a seguir adelante. Claro, respaldados en el apoyo popular que están teniendo, que además de no descender, pese a que la situación microeconómica es compleja, absolutamente compleja, sigue apoyado allí. Pero quiero citar algo, ¿no? El secretario de Políticas Educativas de la CGT, tendría que empezar el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, el santafesino Sergio Romero, tendría que empezar por darle un poquito de educación. Bueno, yo no sé ni siquiera si es profesor, ¿no? Algunos le dicen profesor. Yo no sé, profesor de una escuela técnica me parece que era. No sé si de carpintería o de alguna historia por el estilo. La verdad que no lo sé. Lo cierto es que debiera empezar educando un poco, por ejemplo, a los Moyano, educando un poquito a alguno de sus pares en la CGT. Pero él dijo, y lo voy a citar textual: el sistema educativo en la Argentina está atravesando una crisis muy profunda. Muero por interrumpir, pero lo voy a leer entero. Y hemos tratado de colaborar para superar esta situación. 3 paros ya van. Pero lamentablemente no se pudo encontrar una solución con el gobierno, este gobierno. En lo salarial, nunca se ha visto en el país salarios iniciales por debajo de la línea de la pobreza y en algunos casos debajo de la línea de indigencia. Y por eso este cuadro hay que revertirlo rápidamente. ¿En serio, Romero? ¿En serio estás diciendo esto? ¿Cuántos años hace que estás al frente de la Unión Docentes Argentinos, la UDA?
¿Acaso tu silencio de los 4 años de peor gobierno de la República Argentina que acabamos hace 6 meses de sacarnos de encima? ¿Acaso ese silencio, al que perteneces además por otra parte ese gobierno, porque la hemos visto, lo hemos visto en los actos, con Cristina, con Massa apoyándolo, el gran emisor de dinero sin respaldo, el que elevó la inflación a niveles prácticamente de hiper? Digo, los maestros en estos últimos 4 años estaban en la gloria, estaban fenómenos, no estaban tan mal como el resto. Y están hoy también mal como el resto, porque hay que pagar la fiesta que ustedes hicieron siempre sin defender a los trabajadores, defendiendo sus propios privilegios. Eso hicieron Sergio Romero. Y hablo de Sergio Romero porque es santafesino y porque es el secretario de Educación y Cultura de la CGT. Su único interés no es los bajos salarios, no nos mientan, los maestros lo saben, ni siquiera la educación. Una educación que es la peor ranqueada a nivel mundial. Es permanecer precisamente con sus privilegios. Por eso el paro no tuvo la acatación o el acatamiento que tuvo en otras oportunidades, porque ya no le cree a la dirigencia, que vive realmente en niveles superlativos, mientras los maestros siguen haciendo su sacrificio al frente de las aulas, tratando de consolidar lo que es el futuro de la República Argentina en su enseñanza. ¿Están mal pagos? Claro que sí. ¿Están mal pagos los profesores universitarios? Claro que sí. ¿Está mal pago también un obrero de la construcción? ¿Está mal pago también un recolector de basura? ¿Está mal pago también un médico, un enfermero, un abogado? Están muy mal pagos. Ahora, ¿por qué no quisieron que la educación fuera un servicio esencial? Porque se le quita la herramienta con la que pueden presionar a los gobiernos, solo que este gobierno parece que no es presionable. Y no es presionable porque el 60% de la población lo sigue apoyando, y dentro de ese 60% más el 40% que no lo está apoyando, tienen sus niños que hoy no, los que pararon, hoy no fueron, y algunos no llevaron los chicos al colegio, pues no se sabe. Esto genera desconcierto. Si algo de éxito tienen es por el desconcierto que generan. Y habrá clase, no sé, llevo el nene, no llevo, y no, bueno, falto al trabajo. Hoy convengamos que hace mucho tiempo ya mamá y papá trabajan, juntos o separados, ya sea que estén en el mismo hogar o no estén en el mismo hogar, ambos trabajan por el bien de sus hijos. Pero si trabajan por otra parte y el chico no tiene clase, hoy uno de los dos se tiene que quedar con los chicos. Y el que se queda con los chicos pierde el presentismo. O sea que el paro que estás haciendo es contra la sociedad en general. Y no es a favor de los maestros, que además tienen el mismo problema. Porque la mayoría de las maestras, maestros en masculino, cuando la mayoría son mujeres, son mamá. Y llevan sus hijos también a estudiar. Y por lo tanto tienen ese otro problema. ¿Qué hago? No puedo llevarlo, no lo puedo llevarme a mi colegio. ¿Qué hago con esto? Esto es lo mismo que están haciendo la oposición. O sea, esto es el kirchnerismo más rancio que tenemos. Hay que sacarles la careta de una vez por todas. Vean después las imágenes, ahí lo tenemos, miren en pantalla. Lo puso precisamente para que le vean la carita. Lo van a encontrar acá, caminando, o lo van a encontrar en los aeropuertos. Uno viaja, poco a poco están dejando de encontrarse en los aeropuertos. En los 15 años que yo tuve mi empresa en Buenos Aires y viajaba todos los fines de semana, de ida y de vuelta, tal vez lo veía. Yo pagaba mi pasaje, a él se lo pagaban los maestros.
Y veía también su crecimiento patrimonial y veía también como de alguna manera su sindicato tiene como jefe de prensa a su hijo, que a su vez tiene un programa de televisión que es bancado precisamente por su propio gremio. Y amigos, ¿cómo se llama esto? Maestro, los maestros se dieron cuenta. Cambio la historia y voy a la ley de bases. En el paquete fiscal siguen bloqueados en el Senado. El kirchnerismo llamó a voltearlos. Si esto no es poner palos en la rueda, cuéntenme cómo es. Y los dialoguistas pidieron decenas de cambios. Miren, las comisiones que analizan los proyectos del Ejecutivo desde hace 2 semanas pasaron a cuarto intermedio ahora sin fecha ahora después terminaron diciendo último momento martes o miércoles la semana que viene. La van llevando como quieren. Y ante una oposición frontal del kirchnerismo y la negativa a firmar dictamen de los bloques dialoguistas, entre comillas. Doy un par de ejemplos nada más. El radical Víctor Zimmerman, por lo general de ánimo conciliador, bueno, parece que se le fue la conciliación ahora, pidió 20 pedidos de cambio. Mientras que el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, centenario partido, Martín Lustó, planteó 40 cambios más agregados con fondos para las universidades y una reforma previsional. De todas maneras, el senador porteño, me refiero precisamente a Lustó, según se expresa off the record, no va a firmar nunca los proyectos del gobierno. El hombre está herido porque es un economista que fracasó como tal, siendo ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Él fue el inventor de la 125, lo que generó esta grieta que se abrió en el 2008 entre todos los argentinos, y después se fue, pero después se acomoda donde le venga bien, porque también fue, como dije ayer, embajador en los Estados Unidos. No logramos absolutamente nada en los Estados Unidos durante el gobierno de Macri. Lo que se pudo lograr con Estados Unidos, que es exportar limones y empezar a exportar un poco más de soja y otros productos argentinos, a vinos, por ejemplo, a Estados Unidos, lo logró Macri con su relación en aquel momento con Donald Trump. No lo logró Lustó. Y viene, y claro, ¿cuánto hace que Lustó, economista, en vez de dedicarse a su laburo, se dedica a vivir de la política? De hecho, hoy es senador, ¿no? Yo creo que las cosas van quedando en evidencia poco a poco. Se van poniendo en evidencia. Estos que alguna vez borran con el codo lo que escribieron con las manos. Por eso yo quiero hoy poner énfasis en la pobreza y decirles que de la pobreza no se sale sin educación. Además de aportar al desarrollo y al crecimiento de los hombres y mujeres, la educación cumple el papel crucial para la sociedad de construir en forma decisiva la reducción de la pobreza. Definitivamente, la educación es la condición necesaria, pero bueno, también seamos claros, ¿no? No suficiente, porque si no nos quedaríamos ahí, nada más, para poder acabar de alguna manera con la pobreza y la exclusión social. Proponen paros que ya pocos acatan, sin que les preocupen los crecientes niveles de pobreza y de indigencia que forman parte de los problemas más serios que afectan al conjunto de la sociedad. Hay muchos comedores escolares donde hoy los chicos no van a tener su comida porque hicieron un paro los muchachos. Las últimas mediciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, que permaneció un poco en silencio también los últimos 4 años, ahora revela
que en el primer trimestre del 2024 la pobreza alcanzó el 55% de la población y la indigencia el 18%. Advierten además que son los niveles más altos de los últimos 20 años en que se destruyó ex profeso la educación. Al populismo le interesa destruir la educación porque cuanto menos instruido, hay datos de esto. Esos son los despioles que se armaron hoy, por ejemplo, en México. Eso lo dijo el propio presidente mexicano, ¿no? Dejemos a los muchachos porque si no, si se empiezan a instruir, después quieren pasar a la clase media y después quieren participar en política y después compiten con nosotros. Palabras más, palabras menos. Y no es el único. Entonces, ¿puede haber algo peor que la pobreza? Y saben que sí. Nuestra sociedad puede ingresar en un escenario mucho más difícil de revertir y extremadamente complejo si aumenta el porcentaje de la población que vive en el estado de pobreza crónica, un fenómeno también conocido como, lo habrán escuchado en más de una oportunidad, pobreza estructural, para darle un nombre que amengüe de alguna manera el pornográfico nombre de pobreza, el doloroso nombre de pobreza. Es aquella situación en la que existe una marcada diferencia tanto en infraestructura como en los ingresos. A diferencia de la pobreza coyuntural, la estructural produce un deterioro generalizado en la calidad de vida de las personas. Pero eso tiene un impacto negativo a nivel psicológico, a nivel social, a nivel laboral. Es más, a nivel de la salud. Y llegado a ese punto, sus efectos trascienden lo individual y afectan el tejido social en su conjunto. El fuerte aumento de los precios de los productos de la canasta básica, por ejemplo, y la caída de ingresos reales que se registraron en estos últimos meses, empujaron aún más los niveles de pobreza. Pero eso no es todo. En aquellos sectores donde disminuyó o directamente se retiró la asistencia del Estado, al comprobarse los bochornosos actos de corrupción generados por los delincuentes que se hacen llamar dirigentes sociales, bueno, la situación todavía es más seria, pero había que hacerlo para que salte a la luz lo que se estaban robando y no estaba llegando de verdad a los pobres que necesitaban. Miren, hay un informe de la Universidad Torcuato Di Tella que también da cuenta de lo preocupante de esta situación. Hicieron un relevamiento que fue realizado por esa casa de estudios. La pobreza alcanzó para ellos el 48,9% de la población entre noviembre del 2023 y abril del 2024. Llegando a unas 14.400.000 personas, seres humanos, que viven en hogares urbanos, que es donde se relevó precisamente esta encuesta. Falta relevar todo aquello donde no llega la mano de Dios, ¿no? Donde no llega el interior profundo del que se llenan la boca los políticos, pero por el cual no hacen absolutamente nada. El Chaco profundo. Bueno, estas cifras demuestran la urgente necesidad, doctor Milei, de impulsar medidas que alienten la creación de empleo, de empleos que sean formales y que sean de calidad. Yo sé que vamos a tener problemas, porque si se tiene en cuenta que la mayor parte de los ingresos de los sectores de menores recursos proviene del trabajo, es crucial que se generen las condiciones para mejorar la capacidad para generar nuevos empleos y reducir la informalidad. De eso se trata la ley de bases, que sindicalistas y legisladores kirchneristas, más los legisladores dialoguistas, entre comillas, mutilan y demoran.
diría una mala palabra, pero no es mi estilo. Yo creo que serán necesarias además inversiones en educación, en salud, en desarrollo de capacidades, ya que mejorar el acceso y la calidad de esos servicios básicos es un paso fundamental que se tiene que dar para poder romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, un fenómeno que hace que los niños, las niñas, nacidas en hogares de familias pobres, estén expuestos a una larga lista de desventajas en su vida adulta. Y ese es el futuro de la Argentina. Ese ha sido y sigue siendo el negocio de los gobiernos populistas. Tenerlos sumergidos en la ignorancia y en la pobreza. Son los famosos votos cautivos. Y cuando más de la mitad de la población se encuentra en esta situación, el problema alcanza tal dimensión, y esto tenemos que darnos cuenta todos, que tarde o temprano termina afectando al conjunto de la sociedad, en la violencia, en el consumo de drogas, en el crecimiento de la criminalidad, en el abrirle las puertas a la narcocriminalidad precisamente. No podemos el resto de la sociedad estar indiferentes ante tamaña realidad. Si la percepción de la vida está estrechamente ligada con el espacio en el que se vive, bueno, cabe preguntarse entonces, ¿cómo será esa percepción en quienes desde hace ya varias generaciones no tienen otra opción que vivir en viviendas precarias y conformarse con trabajos informales, con changas y muy mal pagos por falta de formación? Claro que de eso no se hacen cargo los sindicalistas que hoy decretaron el paro. No les importa. El discurso es distractivo. Como hemos señalado ya en tantas otras oportunidades en este mismo programa, desde hace 13 años que nos venimos ocupando cada tanto de estos temas, es necesario redoblar los esfuerzos para que en este difícil presente los adolescentes no abandonen las escuelas y puedan acceder además a los servicios de salud. Es necesario revertir en forma urgente esta grave situación generada por la pobreza y así evitar que se sigan hipotecando el futuro de los chicos. Ministra Petovelo? Sí, es necesario encarar esto rápidamente. Además de destapar ollas putrefactas de corrupción, también hay que empezar a edificar y a elaborar en función del contenido humano. A ustedes que hoy decretaron un paro, ¿les queda claro qué es lo que produce Eva Dradel, Romero, Bayuga, Araleso? Ustedes y su gobierno que cerró las aulas en la pandemia, en los paros políticos que han hecho en demasía, ya lleva en 5 meses 3 paros el sector educativo, no son los maestros, son ustedes. Son los verdaderos responsables porque ven perder sus privilegios y quieren volver al poder para poder seguir usufructuando los dineros mal habidos con los que han enriquecido sus propias arcas. De lo que se trata, en definitiva, es de adoptar medidas para que no sigan perpetuando los ciclos estos de pobreza a lo largo de varias generaciones. Y eso es ya. Si bien los programas asistenciales demostraron que no pueden compensar por sí solos la pérdida de ingresos laborales, bueno, al menos son un complemento necesario para amortiguar la situación de los sectores más desprotegidos, pero que no se extienda en el tiempo. Hace más de 20 años, 3 generaciones sumidos en la pobreza. Estos programas deben estar bien focalizados y articulados con otro tipo de políticas, no solamente la sustentación de un plan, sino además otro tipo de políticas que recupere la dignidad de estos argentinos, que no son otra cosa, los pobres no son de otro país, son nuestros hermanos.
Abordar la pobreza estructural requiere también promover la igualdad de oportunidades, a esto que le llaman decorosamente la movilidad social, pero que sea ascendente alguna vez. Esto implica reducir las brechas y desigualdades que limitan el progreso de los sectores más postergados. En conclusión, amigos, erradicar la pobreza estructural es un desafío que exige un abordaje multidisciplinario y multidimensional, con políticas macroeconómicas, laborales, sociales, educativas, articuladas entre sí, que apunten a generar oportunidad y reducir definitivamente las desigualdades de manera sostenida en el tiempo. Por eso la educación es esencial. La Argentina no puede permitirse esa herida de tener la mitad de sus argentinos y sobre todo la mitad de esa mitad o más de la mitad de esa mitad sumergido en la indigencia total y absoluta, donde su capacidad cognitiva se ve absolutamente afectada por mala alimentación, por no tener los servicios básicos necesarios, por tener viviendas totalmente precarias. Milei, es tiempo de hablar también un poco de esto. Yo sé que la macroeconomía, yo aplaudo el sendero hacia donde vamos, de alguna manera estoy de acuerdo con que el Estado tiene que retirarse de muchas cosas, más no de todas, por ejemplo no de esta. Y esto es ahora, porque después va a ser muy tarde.